Hola jóvenes, el tema que vamos a tratar fundamentalmente es el conjunto de los números racionales. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en los dos conjuntos previos que ustedes han visto porque van a ser necesarios recordarlos, tenerlos presentes en lo que vayamos haciendo. En primer lugar, trabajamos el conjunto de los números naturales. Recordar que el conjunto de los números naturales se representa con la letra N mayúscula y son los números positivos sin decimales. Algunas de las características las vamos a ir mencionando poco a poco. El conjunto es discreto, significa que entre dos números naturales consecutivos, por ejemplo, entre 5 y 6, no será posible encontrar otro número natural. El conjunto de los números naturales es ordenado. Yo los puedo ubicar en una recta numérica y puedo observar quién es mayor, quién es menor, tomando como referencia algo que yo siempre menciono. En la recta numérica, un par de números siempre va a ser mayor el que está a la derecha, ubicado en la recta numérica, ¿verdad? El conjunto de los números naturales tiene primer elemento, posee primer elemento, pero no posee último elemento. Y esto nos lleva a indicar que el conjunto de los números naturales es infinito. De esta forma, entonces, sabemos que empieza en 1, muy importante mencionarlo, el primer elemento es 1. Empieza en 1, sigue el 2, 3, 4, etc. Ahí están ordenaditos. El 2 está antes del 3, el 3 antes del 4. Y así sucesivamente. Y no posee último elemento. Vamos ahora con el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros utiliza una Z mayúscula en su representación, en su simbolización. Es un conjunto también discreto, la misma característica, entre dos números enteros. No hay otro número entero, perdón, entre dos números enteros consecutivos. No es posible identificar otro número entero. Por ejemplo, entre 4 y 5, yo no voy a obtener otro número entero. Entre menos 10 y menos 9, yo no puedo encontrar otro número entero. Los números enteros están formados, para recordar, por números positivos, números negativos y el 0, que ya lo vamos a reseñar en la siguiente diapositiva. Pero, al igual que los números naturales, no tienen expansión decimal. El conjunto es ordenado. Yo sé que del menos 2 sigue el menos 1, del menos 1 sigue el 0, del 0 sigue el 1, del 1 el 2 y así sucesivamente. Lo mismo, el número que está a la derecha, ubicado en la recta numérica, a la derecha de otro, siempre va a ser el mayor. Un ejemplo muy concreto. Entre menos 10 y 0, el 0 es mayor, porque el 0 está ubicado a la derecha. Entre menos 4 y menos 2, el menos 2 es mayor porque está ubicado a la derecha. Todo con referencia a la recta numérica. Entre 7 y 5, el 7 es mayor porque el 7 está ubicado a la derecha en la recta numérica. Es infinito y no posee ni primer elemento ni último elemento. Aquí está la esquematización del conjunto de los números enteros. Esos símbolos son símbolos de unión, es de juntar. Yo junto los números enteros negativos con el 0, que el 0 no tiene signo, el 0 es el número neutro y es la barrera, la frontera, ¿verdad?, que me separa los números enteros negativos de los números enteros positivos. Y los enteros positivos se encuentran a la derecha de la recta numérica con relación al 0 y a la izquierda de la recta numérica con respecto al 0 se encuentran los números enteros negativos. Todo eso forma el conjunto de los números enteros. Sin embargo, les anticipo, la vida cotidiana no se explica simplemente con los números enteros positivos, los números enteros negativos, los números naturales y el 0. No, hay más.
Hay situaciones del contexto que nos dicen, mira, no son los típicos números que yo he estado utilizando hasta el momento. Frases o expresiones como he recorrido 3/4 partes del camino, me resta comerme 2/3 de un pastel, al comprar un pedacito de lotería puedo ganarme 1/8 parte del premio acumulado, cada mes tomo de mi salario 200 colones por cada 10,000 para un ahorro. Toda esa cuestión, todas esas expresiones me conducen al concepto de fracción. Cada una de ellas yo las puedo representar a través de una fracción. Y una fracción es una expresión de la forma A-B, donde A y B son números enteros y donde B es un número diferente de 0. A la A, el numerito de arriba, ya no le vamos a llamar numerito de arriba, le vamos a llamar numerador. Y al numerito de abajo, que ya no le vamos a llamar numerito de abajo, se le denomina denominador. Numerador sobre denominador. Son los nombres correctos para ellos. El conjunto de los números racionales se representa por medio de la letra Q. Y van a ser, en general, todos los números que yo puedo representar por medio de una fracción. Los números enteros y los números naturales también son números racionales, porque yo puedo representar los números enteros por medio de fracciones. Por ejemplo, así lo más simple. Yo puedo representar el número 2, voy a tomar ese. El 2 es un número entero y el 2 es un número natural. Entonces voy a matar 2 pájaros de un solo tiro. El número 2 yo lo puedo representar como una fracción. Por ejemplo, 2 sobre 1. ¿Bien? Numerador 2, denominador 1. No, el número 1 de abajo no se escribe, es imaginario. Pero es simplemente para que observen ahí el detalle. Ok. El conjunto de los números enteros está contenido dentro del conjunto de los números racionales. ¿Ok? Es decir, todos los números enteros son números racionales. No puedo afirmar lo contrario. Yo no puedo decir que todos los números racionales son números enteros. Y ya lo vamos a ver con unos casos específicos. Además, los números naturales también son números racionales. Y tiene sentido. Los números naturales son números enteros. Y los números enteros son números racionales. Les planteo una analogía. Supongamos que el conjunto de los números racionales es octavo nivel del CTP Fortuna de Bagasas. Es decir, todas las 4 secciones de octavo de este año 2020 conforman el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números enteros sería una de las secciones. Por ejemplo, la 8-1. La 8-1 sería el conjunto de los números enteros. Ahora, voy a tomar, por ejemplo, supongamos que los que tienen 13 años de la sección 8-1 sería el conjunto de los números naturales. Entonces, esos jóvenes que tienen 13 años de la sección 8-1 están dentro de la 8-1, obviamente. Y a la vez están en octavo nivel. Entonces, los números, ahora sí tiene sentido, los números naturales son números enteros y son números racionales. Los números enteros son números racionales. Nunca se olviden de esa parte, porfa. Aquí tenemos el esquema también. Tenemos los racionales negativos, Q menos, unido con 0.
unido con Q más. Todo ese conjunto me compone el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es infinito, es denso. La densidad es que entre dos números racionales cualesquiera hay infinita cantidad de números racionales. Por ejemplo, entre 1.5 y 1.7, y aquí no hablamos de números racionales consecutivos, entre 1.5 y 1.7 yo puedo encontrar infinita cantidad de números racionales. Alguien me puede decir el 1.6, pero otra persona me puede decir el 1.61 y otro el 1.612 y otro 1.613, etc. Siempre voy a encontrar otro número racional y van a haber infinita cantidad de números racionales. No tiene ni primer elemento ni último elemento. Al denotar un número racional por medio de una fracción de la forma AB, esto grábenselo. El denominador indica la cantidad de partes iguales en que se debe dividir la unidad. La unidad es una figura cualquiera, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, lo que quieran, un pastel, una pizza, qué sé yo, ¿verdad? La unidad va a ser la figura que ustedes elijan. El numerador me va a indicar cuántas de esas partes debo tomar. Por ejemplo, tengo ese cuadrado. El cuadrado está dividido en 4 partes. De esas 4 partes, solamente hay coloreada una de ellas. ¿Qué significa esto? Que la fracción, ok, voy a tomar el de arriba, representa las partes coloreadas. Solamente hay una parte. Entonces, el numerito de arriba va a ser, no lo voy a decir. El numerito de abajo, el denominador, va a ser la cantidad de partes en que se dividió la figura. ¿En cuántas partes se dividió? ¿Coincide la respuesta con lo que ustedes pensaron? Imagino que sí. 1 sobre 4. Hay varias formas de leerlo. No hay ningún problema si ustedes llaman siempre 1 sobre 4 a la fracción o un cuarto. Ojo aquí lo que vamos a ver. Tomo la misma figura. Y hago lo siguiente. Es el mismo cuadrado. Solo que el cuadrado lo estoy dividiendo en 8 partes. Estoy pintando solamente 2 partes. Entonces, ¿cuál fracción se forma? La cantidad de partes pintadas sería el numerador, el de arriba. Y la cantidad de partes en que está dividida la figura es el denominador, el numerito de abajo. Entonces, les cuento 1, 2, 3 y la fracción es 2 sobre 8 o bien 2 octavos. Ahí está. Coincidió con su respuesta, imagino. Ahora, tomé la misma figura, pero la dividí en 16 partes iguales. Y de ellas, de esas 16 partes, estoy pintando solamente 4. Entonces, la cantidad de figuritas pintadas son 4. Y el total de partes que tiene la figura son 16. ¿Cuál será la fracción que se forma? Cuento. 3, 2, 1. E imagino que coincidió con la respuesta que ustedes se plantearon. Esto es algo así como Dora la Exploradora. Yo hablo conmigo misma. Ok, continuamos. Vean lo que sucede.
Resulta que esas tres figuras que yo planteé en la proyección anterior, en la diapositiva anterior, hacen referencia a una misma sección sombreada. Las tres representaciones tienen la misma área sombreada. Por lo tanto, vamos a concluir que 1/4, 2/8 y 4/16, lo hice a propósito, 1/4, 2/8 y 4/16 son iguales. Lo que me indica que son fracciones equivalentes. Una forma de darse cuenta que son fracciones equivalentes es trabajándolo gráficamente. ¿Okay? Ustedes hacen una figura, la misma figura, y a la hora de representar se dan cuenta que es la misma sección sombreada, entonces inmediatamente pueden deducir que son fracciones equivalentes. Sin embargo, ¿verdad? Hay un proceso para determinar fracciones equivalentes que consiste en dividir, si fuera posible dividir, o multiplicar tanto el numerador por el denominador, tanto el numerador y el denominador por un mismo número. Se multiplica por un mismo número, el numerador, denominador, cualquiera, el 10, el 5, el 20, mientras respeten la multiplicación en el numerador y en el denominador. Esa es una forma de obtener fracciones equivalentes. Y la otra manera es a partir de la división. Eso sí, divido el número de arriba y el número de abajo por el mismo número. ¿Ok? La acción, cuando ustedes multiplican el numerador y el denominador por el mismo número, se llama amplificar. Casi no trabajamos con ese proceso. Lo que sí trabajamos mucho es la simplificación, que es la acción de dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Es un proceso que se hace mental, inclusive la tecnología, la calculadora, hace el proceso de manera inmediata. Entonces, a mí me gusta que practiquen. De hecho, aquí les planteo la opción de hacerlo de manera manual porque es importante cuando lleguemos a ver álgebra. Y llegamos a lo que son fracciones irreducibles. Las fracciones irreducibles son fracciones en su máxima simplificación. Las fracciones irreducibles son aquellas que no se pueden simplificar. O sea, que ya llega un momento en que usted dice, el de arriba y el de abajo, ya no los puedo dividir por un mismo número. Esto sucede cuando el numerador y el denominador son primos entre sí. Y recordamos, dos números son primos entre sí cuando no tienen ningún divisor común. Es decir, si no es posible encontrar un número por el que se pueda dividir cada uno de ellos y obtener como resultado un número entero. O sea, la idea primordial es que yo pueda dividir por un número y obtener un número entero. Si no existe esa posibilidad, hello, chao. Por ejemplo, aquí tenemos 28 sobre 36. 28 sobre 36. Vamos a ponerlo por aquí. 28 sobre 36 yo lo puedo dividir por 2. Muy fácil porque son números pares. 28 entre 2 me da 14. 36 entre 2 me da 18. Ok, tengo esta fracción. Nuevamente la puedo dividir por 2. 14 entre 2 me da 7. 18 entre 2 me da 9. Y hasta aquí llego. 7 y 9 son primos entre sí. No tienen ningún divisor común entre ellos. El 7 solo se puede dividir por 7 y 1, ¿verdad? Y el 9 se puede dividir por otro número distinto al 7. El 1 no vale, porque el 1, la división por 1 siempre me va a dar el mismo número, neutro. Entonces, 7 y 9 son primos entre sí. Ahí tengo la simplificación máxima de 28 sobre 36. Si ustedes colocan en la calculadora 28 sobre 36, inmediatamente les va a dar 7
novenos o 7 sobre 9. Observamos el segundo ejemplo. 120 sobre 75. ¿Ok? 120 y 75 se pueden dividir ambos. Ojo, ambos por 5. Entonces, divido 120 por 5 me da 24. 75 por 5 me da 15. Debo pensar en un número, ¿verdad? En el mismo número que divide 24 y 15. Entonces, el 3 divide tanto a 24 como a 15. Lo que dice uno ahí, le sacamos tercera. Aquí le sacamos quinta. ¿Sí? Le sacamos la tercera a 24, es decir, divido 24 por 3, me queda 8. Divido 15 por 3 y me queda 5. Entonces, la máxima simplificación de 120 sobre 15 es 8 quintos. Eso para que comprendamos entonces qué significa una fracción irreducible. Ya es una fracción que no se puede reducir más, porque el numerador y el denominador no tienen divisores comunes. Fracciones y decimales, en primer lugar, vamos a analizar. Las fracciones se pueden representar de diferentes maneras. Más adelante vamos a ver todas las formas. Aquí vamos a ver dos. Entonces, la forma fraccionaria y la forma decimal. Sin embargo, hay fracciones cuyo resultado es exacto. Por ejemplo, si yo divido 15 por 3, obtengo 5. Este 15 por 3 yo lo puedo representar como una fracción, 15 sobre 3. El primero es el numerador y el segundo sería el denominador, pero esa fracción me daría exacta. Otra fracción exacta sería menos 8 entre 4. Aplicando regla de signos, diferentes signos en la división, el resultado me queda negativo, se obtiene exactamente menos 2. No todas las fracciones que yo voy a dividir, o no todos los numeritos enteros que yo voy a dividir me van a dar exacto. Por ejemplo, al dividir 2 por 5 no se obtiene como resultado un número entero. Por lo tanto, puedo escribir ese resultado, esa división, como 2 sobre 5, o bien en decimales. Como les digo, la calculadora les brinda la opción de representarlo de diferentes formas. Entonces, 2 sobre 5 o 0,4 o 0.4, que ahí vamos a ver la conveniencia, el uso del punto y la coma, son el mismo número, solamente que están representados de diferentes formas. De acuerdo al contexto, en algunas ocasiones es conveniente utilizar fracciones, en otras ocasiones es necesario utilizar decimales. Por ejemplo, ustedes no sé, pensemos que no van a ir a la... vamos a ver. No sé, ahorita no se me ocurre. Como para contextualizar el asunto. Cuando yo divido menos 7 por 4, lo mismo, no me resulta un número entero. Puede escribirse de diferentes maneras, pero aquí destaco dos. Menos 7 cuartos o bien menos 1.75. Importante lo del signo negativo. Obviamente la división me va a dar negativa por regla de signos diferentes, resultado negativo. El signo se conserva al nivel, antes de la fracción y al nivel o a la altura de la raya fraccionaria. ¿Okay? Vean lo que ahí está parejito, están como en la misma línea de la rayita fraccionaria. No tiene que quedar ni abajo ni arriba, traten de hacerlo ahí antes y en la misma línea o la misma altura de la raya fraccionaria. O bien menos 1.75. En ambos casos, ¿verdad? La expansión decimal tiene una característica que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hay dos tipos de expansión decimal. La expansión decimal finita. La expansión decimal finita lo vamos a ver con dos ejemplos. Si yo represento 6 quintos como número decimal, se obtiene 1.2.
yo utilizo coma o punto decimal, no hay problema. 1.2, es decir, 1.2 décimas. Y ahí acabó. Ya no tiene más decimales. Si ustedes hacen la división manual, ahí van a llegar. Ahí se les acabó el rollo. Lo mismo ocurre con menos 3/8. Queda negativo, por supuesto. Y al calcular el número decimal, en su forma decimal, vamos a obtener menos 0.375 milésimas. Ahí acabó el show también. Y un tercer ejemplo muy concreto, para que no perdamos de vista. Al representar menos 12/4 como número decimal se obtiene menos 3. No olvidemos que menos 3 es un número entero, pero que también al ser un número entero es un número racional, lo que hablábamos al principio con respecto a los conjuntos numéricos. Entonces, menos 12/4, su simplificación, ya lo vimos, máxima sería menos 3. Y también es un número con expansión decimal finita. Estos tres ejemplos no los olviden. Bueno, ninguno. Y ahora vamos con la expansión decimal infinita periódica. ¿Qué significa infinita? Infinita no tiene fin. Y periódica significa que se va a repetir. Entonces, la expansión decimal infinita periódica es que alguna cifra o cifras, porque pueden ser varias cifras, se repiten con regularidad. Hay un patrón. Por ejemplo, al representar 8/12 como número decimal se obtiene 0.6666666. Y aquí hay algo que voy a destacar y es muy importante. Estos puntos suspensivos son importantísimos. Si ustedes no los colocan, estarían indicando que es una expansión decimal finita y no es lo que queremos. Los puntos suspensivos me indican que esto va a continuar de manera infinita y además que se está repitiendo esa serie, ese patrón. ¿Ok? Hay una forma alternativa de representar este numerito de aquí, que es esta forma. 0 punto y sobre el número o números que se están repitiendo voy a hacer una rayita. Vean que el único que se está repitiendo es el 6. Entonces escribo solo el 6 con una rayita sobre. Analizamos el siguiente ejemplo. Si yo represento menos 43/18 como número decimal, se obtiene menos 2.38888, etc. Entonces, la forma de representar con la rayita sería menos 2.3 y la rayita va sobre el 8 nada más, porque es el 8 el que se está repitiendo. Si yo erróneamente hago la rayita sobre el 3 y el 8, el número que estaría representando sería menos 2 puntos, y escuchen bien, 38, 38, 38, etc. No es lo que queremos. La rayita va a ir solamente sobre la cifra decimal que se esté repitiendo. Nada más, nada más. Ahora sí, formas de representar números racionales. ¿Ok? Tenemos ahí, voy a quitar esto, que hacer hincapié en dos asuntos. La diferenciación de fracciones propias y fracciones impropias. Porque según el tipo de fracción, así vamos a tener diferentes formas de representarlas. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Ahí tenemos de ejemplo 2/5 y menos 3/8. Esas son dos fracciones propias. Estas, a su vez, pueden ser representadas de forma decimal, que ya sabemos, haciendo la división y escribimos ahí el resultado, nada más. Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor
que el denominador. Por ejemplo, 11 cuartos, 11 sobre 4, menos 13 quintos. Son ejemplos de fracciones impropias. Y en este caso, además de la forma decimal, vamos a poder representarlos por medio de una fracción mixta. Y aquí caemos en esto. ¿Qué es una fracción mixta? Una fracción mixta es un número entero combinado con una fracción propia en una sola expresión. Por ejemplo, por eso se llama mixta, está combinando el número entero y la fracción propia. Entonces aquí tenemos, ejemplo, 3 enteros y 2 séptimos, menos 7 enteros y 1 cuarto. Y vamos a ejemplificarlo gráficamente porque es muy fácil de entenderlo gráficamente. Para representar una fracción mixta, lo que vamos a considerar es lo siguiente. De esa figura, observo que tengo una unidad completa. Es decir, todas las piezas de una unidad están completas. Y de la otra unidad, observo que está dividida en 8, al igual que la primera, y estoy tomando 3 octavos. Entonces, la fracción mixta sería un entero y 3 octavos, tal como aparece ahí en la figurita. Igual en la calculadora tienen la opción de escribir fracciones mixtas. Y a partir de esa escritura van a poder obtener también la expresión decimal y también van a poder obtener la fracción impropia. Ahí voy a hacer ahí como algún material adicional para pasar de manera manual de una representación, de una notación a otra. Porque aquí no lo tengo. Entonces, retomo, vuelvo. Una unidad completa. Cada unidad está dividida en 8. ¿Ok? Una unidad completa y 3 octavos de otra forman la fracción, un entero y 3 octavos. ¿Sí lo leen? Tengo este otro ejemplo. Pregunto, ¿cuántas unidades completas tenemos? No voy a escribir todavía la respuesta, no voy a mostrar todavía la respuesta. Piensen. ¿Cuántas unidades completas tenemos? Ahora, siguiente pregunta. La unidad que no tienen completa, ¿qué representación? ¿Cuál es la fracción que la representa? Perdón. ¿En cuántas partes está dividida cada figura? ¿Cuántas partes estoy tomando? Entonces, venimos y decimos. Hay 2 unidades completas, claramente, y 1 cuarto de otra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es juntar esa información, nada más. ¿Cuál sería la fracción mixta? Exacto, 2 enteros y 1 cuarto. Ahorita voy a sacar ahí la fracción impropia a la par. Vamos con la última figura de esta diapositiva. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántas unidades completas hay? De la unidad que no está completa, ¿en cuántas partes está dividida y cuántas estoy tomando? Tengo una unidad completa y de la que no está completa estoy tomando 4/6. Algo muy importante aquí. Yo necesito tomar esta fracción simplificada, y ya que sabemos simplificar, 4 sobre 6. 4 y 6. ¿Por qué número lo podríamos dividir? A ambos números. Tiene que ser el mismo número.
yo puedo dividir el 4 por 2. Si divido 4 por 2, me queda 2. Y si divido 6 por 2, me queda 3. A la hora de construir la fracción mixta, tienen que respetar la simplificación. Tienen que escribirlo de esa manera. 1 entero y 2 tercios. No pueden tomar la forma 1 entero y 4 sextos. No. Toman la forma simplificada de la fracción propia. Siempre, siempre tienen que simplificarla. Ok. Vamos a sacar aquí la forma impropia. Es muy fácil. Tienen que ver en cuántas partes está dividida cada figura. Ojo, no como todo, sino cada una. ¿Ve? Son la misma figura dividida en las mismas partes. En 8 partes. Entonces, la fracción impropia va a llevar en este caso un 8 como denominador. Bien feo, por cierto. No importa. Y ahora vamos a contar, ahora sí, el total de áreas sondeadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, el numerador va a ser 11. Y ahí tenemos la otra representación. Y en decimales, esa es la división. Entonces, 1 entero y 3 octavos, su representación mixta. 11 octavos, su representación como fracción impropia. Impropia. ¿Sí? Vamos con este de aquí. Está dividida cada figura en 4 partes. Entonces, aquí vamos a ver cómo nos va. 4 partes. Eso sería el denominador. ¿Cuántas estoy coloreando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, mi numerador va a ser 9. Por lo tanto, estas dos fracciones son lo mismo, representadas de diferentes formas. Mixta, 2 enteros y 1 cuarto. Como fracción impropia, 9 cuartos. Vamos con lo último. Está dividido en 6 partes. Ah, me quedó linda esa rayita. Pero el 6 quedó feo. Está dividido en 6 partes. ¿Cuántas estoy coloreando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 10. Sextos. Y aquí observo. Esos eran igual. Hagan de cuentas que son igual. Ahí observo que 10 y 6 los puedo simplificar. Es decir, o sea, hay un número común por el cual yo puedo dividir al 10 y el 6. ¿Cuál es ese número? Ay, no me pueden contestar. Bueno, ese número es el 2. Yo puedo dividir, y vean la forma en que lo voy a trabajar. Yo puedo dividir 10 entre 2. Y yo puedo dividir 6 entre 2. Entonces, para no expresar la división por ahí, lo voy a hacer de esa manera.
10 entre 2 me va a dar 5. 5 más busca pleito. Y 6 entre 2 me va a dar 3. Por lo tanto, ya tengo la representación como una fracción irreducible. O sea, la máxima simplificación. Dividí el numerador y el denominador por un mismo número y llego a obtener 5 tercios. 5 tercios son primos entre sí porque no tienen ningún divisor común entre ellos. Hasta ahí llegué. Fracción impropia, fracción mixta, fracción impropia, fracción mixta, fracción impropia, fracción mixta. Igual, chicos, si en algún momento tienen alguna consulta, ustedes pueden ahí retomar, pueden pausar, pueden preguntar. Existen todos los medios y toda la disposición para aclarar sus dudas. Algo muy importante que me encontré por ahí, y es como clave. Ustedes dicen, ¿para qué una fracción mixta? ¿Cuándo uso una fracción mixta? Busquen recetas. Recetas de comidas, recetas de dietas, qué sé yo. En el uso cotidiano la gente entiende mejor las fracciones mixtas. Es más fácil decir, use 2 tazas y media de leche que use 5 medias tazas de leche. De hecho, ustedes no van a encontrar 5 medias tazas de leche. Ustedes dicen, ah, mira, eran 2 tazas y media de otra taza. Es una forma muy práctica de entender la importancia y de que sí se utiliza. Hagan un pastel. Hagan, no sé, ¿qué les puedo decir? 3 leches y me invitan. Me encanta. Proseguimos. Orden en los números racionales. ¿Okay? Porque yo puedo determinar quién es mayor, quién es menor, dónde se ubica en la recta numérica y ya casi terminamos, por lo menos esta primera parte. Existen varias formas de establecer el orden de los números racionales. Yo voy a darles una muy práctica que es a partir de la expansión decimal. Yo comparo los números, las fracciones como números decimales y va a ser más fácil. Para comparar dos expresiones decimales, necesitamos comparar las cifras de cada número en el mismo valor posicional. Por ejemplo, décimos con décimos, centésimos con centésimos, milésimos con milésimos, etc. Empezamos por comparar la parte entera y luego las cifras decimales. La parte entera se compara normalmente, ¿verdad? Y si ustedes tienen 2,5 y 3,8, entonces comparo 2 con 3 y evidentemente 3 es mayor. Por lo tanto, 3,8 es mayor que 2,5. Pero cuando resulta que el número entero es igual, ahí recurro a lo que decimos. Décimos con décimos, centésimos con centésimos y seguimos. Comenzando comparando la parte entera y luego las cifras decimales, por ejemplo. Para comparar 0,04 y 0,016, comenzamos con la parte entera. Ambos tienen 0 unidades, a lo que voy, ¿verdad? Entonces, como los dos tienen 0 unidades, todavía no puedo decidir. Seguimos con los décimos. Ambos tienen 0 décimos. Bueno, voy a resaltar aquí un poquito. Voy a tomar. Ok, comparo los enteros y los dos son 0. Entonces, no puedo decidir. Voy con la décima. Ok, es 0 aquí y es 0 aquí. No me sirve tampoco. Voy con las centésimas. Tengo 4 centésimas y tengo 1 centésima. Por lo tanto, 4 es mayor que 1. De aquí deduzco entonces que 0,04 centésimas o 0,4 centésimas es mayor
que 0,16 milésimas. Esa es la forma de darnos cuenta. Entonces, voy comparando uno por uno. Ahí lean bien esa parte para que no se enreden tanto. Pensemos en este otro ejemplo. Resulta que aquí ocurre, y aquí tengo milésimas, y aquí tengo centésimas. Agreguémosle un cerito. El cerito no va a estorbar, el cerito no va a cambiar la cifra. Ok, aquí tendríamos 0,07 y aquí vamos a tener 0,20, en otras palabras. Entonces, otra manera de comparar es agregar ceros para que ambos números tengan la misma cantidad de cifras decimales, que eso es lo que estamos buscando, que tengan la misma cantidad. Después, solo miramos las partes decimales y comparamos. Por ejemplo, hacemos que ambos números tengan la misma cantidad de cifras, ya lo dijimos, ¿verdad? Convertimos 6,02 en 6,020. Y comparamos 7 milésimas con 20 milésimas. Evidentemente, ¿verdad? 20 milésimas es mayor. Entonces, 6,007 es menor que 6,020. Esa es una forma muy práctica de entenderlo. Bueno, aquí, inclusive aquí, vamos a ver. Desde esta parte, vean. 6 es el mismo número entero. 0, ambos tienen 0 en la décima. Pero aquí tengo 0 y aquí tengo 2. Entonces, ¿quién es mayor? ¿0 o 2? Ahí se las dejo picandito en el área. Desde aquí yo me puedo dar cuenta con el procedimiento anterior que 6,02 es mayor que 6,007. ¿Para qué me va a servir esto, jóvenes? Para poder ubicar números racionales en la recta numérica de forma correcta. ¿Ok? Porque me va a permitir ver quién está antes, quién está después. Es importante identificar entre qué números enteros están y lo vamos a ver en esta parte. Vamos a ubicar los números 7 quintos menos 2.7 infinito, 8 sobre 15, 1.65 menos 2 octavos y 9 tercios en la recta numérica. La forma más práctica es obteniendo la expansión decimal de los números que no están en forma decimal. Jamás, ¿verdad? Si ya tenemos aquí, si ya tengo este en forma decimal, no tengo que hacer nada. Si ya tengo este en forma decimal, no tengo que hacer nada. Los únicos que voy a transformar en forma decimal son 7 quintos, 8 quinceavos, menos 2 sobre 8 y 9 tercios. Son los únicos a los cuales les voy a aplicar la división. Entonces, 7 quintos en forma decimal sería 1.4. 8 sobre 15 en su forma decimal va a ser 0.53 periódico. Menos 2 octavos en su forma decimal va a ser menos 0.25. Y 9 tercios en su forma decimal va a ser 3. Analicen lo siguiente. Hay números con diferentes expansiones decimales. ¿Cuáles de esas expansiones decimales son infinitas, periódicas, y cuáles de esas expansiones decimales son finitas? Ahí nada más analicen, no tiene nada que ver con la recta numérica, pero sí es importante para que retomen ahí lo que hemos aprendido. Yo confío en Dios de que todos estamos aprendiendo, de que ustedes van a su ritmo, que devuelven el video cuantas veces quieran, retoman si hay algo que no entendieron, toman apuntes para hacerme las consultas correspondientes. Ok, vamos a dibujar la recta numérica y ¡tarán! Ahí está la recta numérica. Lo que vamos a ir analizando es lo siguiente. Pensemos, por favor.
¿Entre qué números? Y yo los voy a ir acomodando aquí. Voy a ir acomodándolos en este orden. 1.4, ¿entre qué números enteros se encuentra? 1.4. Lo voy a hacer con el primer ejemplo. Voy a destacar aquí. 1.4 se encuentra entre 1 y... Vieran lo difícil que es escribir aquí. Lo reto. ¿Okay? 1.4 se encuentra entre 1 y 2. Es la pregunta que se tienen que hacer primero. Ahora, 1.4, ¿está más cerca del 1 o está más cerca del 2? ¿Cuál es la mitad de 1 y 2? 1.5, ¿cierto? Ahí, por decirlo, es... No, por decirlo no, es el punto medio, es la mitad. La mitad de la sección entre 1 y 2 es 1.5. Entonces, 1.4 va a estar un poquito más cerca del 1 en este caso. Al estar más cerca del 1, pero no tan lejos del 1.5, vamos a observar lo siguiente. Lo voy a ubicar más o menos ahí. Ahí está la flechita abajo. Observen. Entonces, voy a colocar, ojo lo que voy a colocar, la fracción 7/5. El 1.4 únicamente me sirve de referencia para localizar en la recta numérica entre qué números enteros se encuentran, 1 y 2, para visualizar hacia dónde jala más. Si jala hacia el 2 o si jala hacia el 1. En este caso, está casi en la mitad, un poquito jalado hacia la izquierda. Voy a ubicar ahora el menos 2.7 infinito. ¿Entre qué números? La misma pregunta. ¿Entre qué números enteros se encuentra menos 2.7 infinito? ¿Ya pensaron? Vean la flechita. Entre menos 2, bueno, entre menos 3 y menos 2. Y está más cerca del menos 3. Por supuesto, está jalando, ¿verdad? Hacia la izquierda. Ahí voy a ubicar el número menos 2.7 periódico. Pensamos en el siguiente. 8/15, cuya representación en decimales sería 0.53 periódico. ¿Entre qué números enteros se encuentra? Primera pregunta. Y luego, ¿hacia qué lado jala más? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Porque tienen que haber pensado en 2 números consecutivos. Vean la flechita de abajo. Ahí me equivoqué, chiquillos. Eso no va ahí. Bueno, creo que voy a tener que hacer un acomodo. Denme un chancecito, denme un chancecito. Porque ese fulanito no va ahí. Gracias a Dios, la tecnología nos permite. Vamos a esperar que se quite eso. La tecnología nos permite hacer estos acomodos muy fáciles. Entonces, ya habiendo corregido el grave error que teníamos por ahí, ubico 8/15 más o menos por ahí. 0.53 periódico y aquí viene 8/5. Ya cayó. Seguimos con el siguiente. 1.65 que se encuentra entre 1 y 2, tirando un poquito más hacia el 2. Y ahí va a caer, ahí cayó.
Menos 0.25 se encuentra entre menos 1 y 0, más cerca del cerito. ¡Tarán! Y ahí cayó. Y por último, 9 tercios, que es exactamente 3, va a quedar ubicado en 3. De esta forma ubicamos esos 6 números racionales en la recta numérica. La gran ventaja es que ustedes pueden devolverse cuantas veces quieran, les reitero, usar la calculadora, preguntar, ¿verdad? Para que esto les quede muy, muy claro, no es nada del otro mundo y es algo que pues me quedó bonito, la verdad me encantó cómo me quedó. Eso sería entonces, chicos, por el momento. Hay otra parte que tenemos que ver, pero ahí vamos a quedar en pausa. ¿Oyeron?